Bien, mis hermanos, pues quiero grabar este video que es parte de este material que vengo sacando sobre mi discernimiento y diagnóstico ante lo que yo considero una putrefacción acelerada de la evangelización, principalmente en las redes sociales. Pero al entrar en este momento en el tema propiamente de la apologética y a ver un acontecimiento que ha causado un tanto de viralidad o revuelo, que es el caso de lo acontecido con Susi y con Gary Lee, que yo ya hice un video en donde lo que únicamente me interesaba era sacar una cuestión de aplicación espiritual, punto, y ahí lo dejé. Y no di mi opinión ya más profunda sobre lo acontecido. Voy a darla porque muchas cosas de las que voy a decir ya los veo, ya veo tanto protestantes como católicos haciendo conjeturas de que esta fue una indirecta para él, para todo. No, 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 no. Esto lo vengo preparando desde hace rato. ¿Va? Entonces, para evitar este tipo de amarranavajas, de chismoleras que pululan en las redes sociales, voy a dar mi opinión, muy escueta si quieres, pero mi opinión sobre lo acontecido con Susi y Gary Lee. Acto seguido, después de esto, por favor, céntrate en que lo próximo que vengo desarrollando puede tener alguna conexión con lo que pasó con ellos, pero va mucho más allá y no está dedicado a ellos, ¿ok? Entonces voy a hacerlo esto porque desafortunadamente pues se unieron estos eventos, el hecho de algo que estaba preparando junto con lo que pasó con lo de Susi y el pastor Gary Lee. A ver, eh, como les digo, yo ya hice una aplicación espiritual de lo acontecido, sobre todo con lo que tiene que ver con lo de las probabilidades. Hay gente que dice que esto sí lo preparó Susi, que no fue un encuentro, pues sí, fortuito como tal. Yo la verdad le quiero creer a Susi de que esto no fue preparado. Si fuera preparado, pues a la hermana, y me está escuchando, pues hermana, usted tiene que ser honesta, decirlo públicamente o mínimo confesarse, ¿va? Porque no podemos estar defendiendo nuestra fe con marrullerías y con mentiras, ¿va? Yo personalmente creo que sí fue fortuito, pero si no lo fue, si no fue algo preparado por Susi, pues bueno, eso ya lo dejamos a la conciencia de ella. Eh, Además, a los malvados se les vence no pareciéndoseles. Es decir, que yo creo que la manera de abordar de Susi no lo veo mal en el hecho, al contrario, lo veo con mucha valentía, pero no lo veo mal en el hecho de las preguntas que le hizo a este hombre, sobre todo con los abusos, sacrilegios y profanaciones que ha hecho este hombre, ¿va? Me puse a buscar los videos de estos de que se metió a una iglesia en Guatemala. Créanmelo, yo personalmente, y si este hombre me está escuchando, créanmelo, que si yo lo veo haciendo eso en una iglesia católica, aventando esa mierda dentro de nuestros lugares sagrados, eh, que lea cómo Jesús sacó a los mercaderes del templo y se puede imaginar lo que le voy a hacer, ¿ok? Pero lo que hace Susi, propiamente, de exhibirlo como tal, me parece que sí. Fíjense, no voy a decir ni si bien o mal. Mínimo tendría que haber discernido sobre ello. Inclusive es muy bueno que tuviera un director espiritual para que pudiera discernir. Podría haber grabado, pero ya hacerlo público, creo que lo estaba haciendo como en un streaming, ¿no? Como en vivo. Eso sí me parece que no va porque es estar jugando con la misma que ellos juegan, ¿no? Entonces, pero por la valentía y por confrontarlo ante este tipo de actitudes que él ha tenido en lugares sagrados como son un templo, en este caso de Guatemala, y parece que tiene repertorio el hombre, no voy a gastar ya más tiempo en buscar las porquerías que hace este hombre, este, me pareció bien el que lo confrontara. Lo que veo un poco mal es el que lo exhibiera sin previamente hacer un discernimiento, posiblemente hablarlo con algún sacerdote, ver si verdaderamente puede haber frutos de bendición, no solamente para nosotros, sino para los evangélicos como tal, porque van a ver, ahora que desarrolle lo del tema,
tenemos que quitarnos de la cabeza como que los evangélicos y los protestantes son los enemigos a vencer. Créanme lo que hoy por hoy hay inmensamente peores enemigos con los cuales el católico tiene que estar fortaleciendo y batallando. ¿Eh? Entonces, sí hay unas confrontaciones con ellos, pero nos hemos aventado casi como una cruzada. Eh, y creo que tenemos que discernir más al respecto. Además lo veo mal el que lo haya exhibido porque es darle cuerda a que hagan lo mismo ellos, a que, bueno, ellos lo vienen haciendo, este tipo de marrullerías con tiempo, pero esto es como picarles todavía más. Hay algunos que quizá se van a moderar y van a decir, no, el día de mañana me sale otro católico mientras estoy en el restaurante y todo ese tipo de cuestiones, y quizá empiece a moderar sus ataques para con la iglesia católica, o este tipo de actos que hace este hombre, como este hombre Garili. Pero al fin yo creo que la inmensa mayoría se van a llenar de rabia porque a nadie le gusta ser exhibido, y lo que van a terminar haciendo es más marrullería, más revancha, y pues hasta que corra parece que la sangre en el río, ¿eh? Lo cual sería patético cuando de los dos lados decimos amar a Cristo. ¿Eh? Entonces, en el caso de la oración, que también la han criticado mucho a ella, parece que ella también se retractó. Yo personalmente no lo veo mal. Escuché la oración y me pareció una oración tendenciosa en su vocabulario de este hombre. Pero aquí pues lo más sencillo es que yo en el lugar de Susi le hubiera dicho, ahora permítame orar yo por usted, ¿verdad? Y entonces ahí estamos parejos, ¿va? Pero propiamente el hecho de que se hiciera una oración no lo creo malo. Sobre el comentario que también se ha hecho controversia con respecto a este evento, y muy en especial con lo de Susi, de este apologeta Melara. Miren, yo estoy de acuerdo en varias cosas con Melara, sobre todo en la parte de que la apologética se ha rebajado. Yo creo que sí. Eh, Inclusive voy a dejar en la descripción un video donde he hablado de un proyecto de poder purificar la evangelización. Y dentro de la evangelización viene la parte de la apologética. ¿Por qué? Porque yo no creo que solamente la apologética en las redes sociales se esté comenzando a rebajar, sino toda la evangelización, no solamente lo que implica la apologética, ¿va? Pero en esa parte estoy de acuerdo con él. Ahora, ojo, vi algunos videos de evangélicos, y quizá aquí es donde ha causado más el escándalo, que apoyan la posición de Melara. Ok, el problema es que yo les diría a estos evangélicos que si la apologética en internet se ha venido bajando, es precisamente al nivel de la apologética que ellos vienen haciendo. Y eso no lo dicen. O sea, dicen, sí, estamos de acuerdo que los apologetas católicos se están rebajando. Espérate, pero ¿a qué nivel? Al nivel que ustedes vienen manejando desde hace rato, no solamente en internet, sino muy fuera. Vean, simplemente ahorita se me viene a la mente el caso del falso obispo que desenmascaró Frank Morera. O sea, tienen que reconocer ustedes que como evangélicos tienen rato inventándose cada cosa. ¿Cuántas veces yo les he contado aquella experiencia de una radio en Miami, ¿va? Que el director evangélico, ¿va? Que, pues bueno, se dio la relación y pareciera como que creyó que yo no lo vería mal, ¿va? Y me decía, mira, mencionó una revista, mira, ahora lo que tenemos pensado es hacer una revista, ya pensé en personas que se hicieran pasar así como deformes y enfermas y todo esto, y hacer historias para decir que Jesús lo sanó y todo, y presentaría después la foto bien y toda esa cuestión. Yo me sorprendí porque me lo decía así. Es decir, mucho del intelecto, de la moral, de la ética de muchas denominaciones evangélicas está podrida. Está podrida. O sea, no tienen principios, ya no te digo cristianos a nivel moral, sino ni siquiera de derecho natural. Entonces, yo sé que no son todos, pero ustedes tienen que reconocer
que si aquellos que le den el visto bueno a Melara al decir de que la apologética católica en Internet se ha rebajado, pues precisamente se ha rebajado al nivel que ustedes vienen practicando, a lo menos en su mayoría, ¿verdad? Pero eso no lo dicen, no lo dicen. Entonces muchos católicos se fueron contra Melara al decirle, mira, pues tu comentario no puede estar bien, hasta los mismos evangélicos lo están celebrando. Espérate, ¿ya ven qué poco criterio tenemos? ¿Verdad? Yo no estoy de acuerdo en todo con Melara, ahorita voy a decir en que no, pero sin lugar a dudas se está rebajando, pero se está rebajando ¿a qué? Al nivel que vienen practicando los evangélicos en Internet y en otras áreas fuera de Internet, ¿verdad? Entonces, además que a este tipo de evangélicos que están aplaudiendo esta opinión de Melara, no les escuché, a lo menos vi unos 3 4 videos de gente que aplaude, evangélicos que aplauden a Melara, no escuché uno solo que hubiera hablado de los abusos de Gary. Sobre todo, por ejemplo, con la iglesia de Guatemala. No lo escuché. Todo es Susi, invadió el espacio privado, etcétera. Pero compadre, un poquito de criterio. Este hombre ha hecho cosas graves también en espacios privados de los católicos, porque el que puedas entrar a una iglesia no significa que puedas hacer lo que se te pegue la gana en la iglesia. Y eso en cualquier espacio, sea un museo, sea un teatro. ¿Eh? Hay códigos religiosos y éticos para comportarse dentro de un templo católico. No estamos diciendo que tienes que ser un católico para entrar a un templo católico, no estamos diciendo. Pero si tú entras para decir las porquerías que este hombre hizo, ¿y dónde veo a los evangélicos criticando eso? Ahora resulta que el hombre es la víctima. Aclaro, creo que el que Susi lo haya exhibido de esa manera en un foro privado, personal, pues, familiar que estaba teniendo y todo ese tipo de cosas, me parece que se pudo haber excedido. Que a lo menos lo tuvo que haber discernido. Lo que no creo mal es de que lo haya confrontado al respecto de los abusos que él ha hecho. Pero no vamos a pagarles o a cobrarles, más bien, con la misma actitud que ellos han tenido. Porque, repito, al malvado se le vence no pareciéndosele. ¿Ok? Entonces, ¿en qué no estoy de acuerdo con Melara? Me parece que ciertamente su escrito puede sonar hasta un poco altivo. Y esto es una tentación que pasa generalmente cuando estudiamos. Yo mismo he caído muchas veces porque el mucho estudio a veces nos hace ver como de reojo a los demás, ¿verdad? Y me parece que tiene que haber un mayor discernimiento. Yo cuando vi esto se me vino a la mente una anécdota que les cuento en una parroquia. Bueno, se estaba en internet estaba sacando un video de que había unos rosarios que el Cristo tenía unas cosas que podían ser New Age y todo eso, y son estos hechos en China, ¿va? Y entonces esta parroquia en la que yo estaba tenía capilla de oración perpetua y en cada silla tenía uno de esos rosaritos baratitos, ¿va? De China. Y entonces una chica que vio ese video de que supuestamente eran rosarios que podían estar manipulados por la New Age y todo ese tipo de cosas, los agarró todos, los quitó y entonces fue y se los llevó al párroco y le dijo: padre, yo quité esto, aquí se los traigo porque esto es de la New Age y todo ese tipo de cuestiones, ¿verdad? Acto seguido se va y el padre le dice a una persona: ve y regrésalos, esta fanática ¡fanática! Ponle que pudiera haber fanatismo, ponle, porque ahorita les digo en internet que esto es del diablo, que esto de la New Age y todo se demoniza, ¿va? Hay unas cosas que sí hay que tener cuidado. Pero suponiendo que hubiera fanatismo, suponiendo que en realidad no tiene nada de malo esos rosarios como tal, este sacerdote no pudo, quizá por su gran teología, alcanzar a interpretar la recta intención de proteger la fe de los demás que tenía esta chica. Y esto es lo que me parece que este hermano Melara se le pasó. No alcanzó a ver en la quizá imprudencia de Susi el deseo de poder defender su fe. Entonces, que a veces la recta intención no alcanza, desde luego, no alcanza. Pero hay que rescatarlo, no la pisoteemos tan fácilmente. Entonces,
También veo muy mal porque a partir de esos comentarios, pues muchos parece que intentaron linchar a esta Susi, incluyendo católicos, lo cual totalmente es... Ya deja de que no fuera de que es católica. Simplemente por el hecho de ser mujer, a lo menos los varones tendríamos que tener un poco de respeto por esta hermana, ¿va? Y cosa que en muchos les salió el cobre, ¿va? Entonces es muy penoso que se haya llegado a tanto. En fin, no me quiero alargar más. Esto es con respecto a lo acontecido entre Susi y Gary Lee. Ahora lo que voy a decir puede tener conexiones, pero no lo estoy diciendo por esto, ¿ok? Para que no empiecen con los dramas noveleros de que, no, esto lo dijo por Susi, esto lo dijo por Melara, esto lo dijo por Gary Lee, esto... Déjense de payasada. Bueno, yo sé que más de uno ni con esto se va a quedar quieto, ¿eh? Pero posiblemente más de uno que está tentado a siempre sacar conclusiones y conjeturas de cosas que no se están diciendo, pues espero que esto le haya servido para ya no mezclar peras con manzanas. Ahora bien, vamos a empezar ahora sí. Con respecto a esta crisis de la evangelización en su parte de la apologética. Yo hace tiempo grabé un video en donde les explicaba que yo veía mucho esta crisis empezando por los mismos términos. Es decir, cuando ves que tanto en la Iglesia Católica y evangélica en Internet a los que defienden a la fe le llaman apologistas, se llaman apologistas y llaman a los otros apologistas, yo digo, pues es que en un acto tan sencillo estamos viendo que la cosa no tiene un mínimo de seriedad, un mínimo de formación. Ya expliqué esto en aquel video hace tiempo, ¿eh? Lo voy a resumir aquí rapidito para que nos sirva en esto de poder diagnosticar y ver soluciones posibles para que la apologética católica a lo menos eleve su nivel, ¿va? No es lo mismo apologista que apologeta. Apologista, definición de la Real Academia de la Lengua Española. Primera acepción, que es la que le da más sentido, ¿va? Primera acepción, persona que hace apología de algo. Apología es defensa. Alguien que defiende algo, pero pueden ser computadoras, carros, partidos políticos, etc. Es decir, el apologista defiende algo de manera pues genérico como tal, ¿verdad? La segunda acepción de apologista viene defensor de una doctrina o credo principalmente religioso, pero es segunda acepción. Vamos a ver lo que dice la Real Academia de la Lengua Española con respecto a apologeta. Apologeta, defensor, primera acepción, defensor de una doctrina o credo principalmente religioso. Y como segunda acepción, la menos importante, persona que defiende o elogia a alguien o a algo como tal. En pocas palabras, apologeta es el término de aquellos que defienden una doctrina, un credo, principalmente religioso, ¿verdad? Apologista es alguien que defiende algo, así de manera genérica. Digo, yo nunca, aun cuando me han mencionado, me han dicho que yo soy apologista o que yo soy apologeta, etc., tal cual como lo están marcando actualmente en las redes sociales de una persona que se dedica simplemente a esta herramienta, yo me he desmarcado de eso. Inclusive me acuerdo en un retiro que me presentaron así y tuve que corregirles. Yo no soy apologeta. Que tengo videos de apologética, sí. Pero yo lo que intento ser un misionero católico. Y como misionero católico tengo que no solamente hablar de apologética, tengo que hablar de moral, tengo que hablar de espiritualidad, tengo que hablar de teología sacramental, y ustedes pueden probarlo. Con mis muchas deficiencias podrán ver que mis producciones, tanto en audio y video, son integrales, completas, no me reduzco a un aspecto. Entonces, a lo menos a mis hermanos católicos que me dicen que soy apologista, para empezar, no soy apologista. Si en dado caso fuera apologeta, pero ni siquiera yo quiero agarrar ese título. Precisamente por el reduccionismo en lo que estamos llegando, ¿eh? Que apologeta lo estamos reduciendo a una persona que solamente está haciendo apologética. Vamos, ni siquiera los apologetas verdaderos de la iglesia, los santos que han desarrollado muy bien esta parte de la teología,
ni siquiera, revísenlos, ni siquiera dedicaron 100% su tiempo a esto. Verán que fueron católicos integrales. Y vamos a ver más adelante que prácticamente es esto una de las herramientas por la cual se ha empezado a podrir la apologética en las redes sociales, porque la hemos desvinculado, la hemos quitado, la hemos casi sectarizado de todas las demás áreas que el católico tendría que estar hablando y defendiendo. ¿Ok? Ahora bien, el término apologética. La definición etimológica pues viene de apología, que es en griego, que significa defensa. Pero cuando tú vas a la raíz etimológica te encuentras con un contexto cultural. Y si viene del griego, ¿en qué sentido se aplicaba principalmente este término de apología para los griegos? Lo aplicaban a una defensa militar contra un ataque militar. Esto lo subrayo porque esto me va a servir mucho para poder explicarles esta crisis que está pasando. Entonces, apologética viene etimológicamente de apología en griego, que a su vez tiene un contexto de una defensa militar contra un ataque militar. Ya la definición ya conceptual, la Real Academia de la Lengua Española define como apologética perteneciente o relativo a la apología. Son de esas definiciones que dices, bueno, muchas gracias, no me dices nada. Pero ahí viene la siguiente. Conjunto de los argumentos que se exponen en apoyo de la verdad de una religión. ¿Qué es apologética según la Real Academia de la Lengua Española? Conjunto de los argumentos que se exponen en apoyo de la verdad de una religión. Evidentemente también hay una definición teológica, pero ahorita no me quiero meter tanto en esa parte teológica o definición como teológica católica como tal, ¿verdad? Porque aquí la Real Academia de la Lengua Española, pues esta definición de apologética, pues también se la podemos aplicar a cualquier otra religión, ¿verdad? Entonces, pero quiero quedarme ahorita muy en lo básico, ¿verdad? Para que nos podamos entender. Entonces, ¿qué es apologética? Apologética desde su raíz etimológica es una defensa, conceptualmente lo veían los griegos como una defensa militar ante un ataque militar. Y conceptualmente, ¿qué es apologética? Un conjunto de argumentos que se exponen en apoyo a la verdad de una religión. Ahora bien, tomemos el término de defensa militar. Defensa militar. Yo me atrevo a decir que la apologética católica en Internet está de bajada, está en un proceso de putrefacción, porque mucha de ella ya no es una defensa, es una falsa defensa, es un mero ataque, vamos. Porque yo no puedo decir que me voy a defender si no me atacan. ¿De qué me defiendo si no me están atacando? Y cuando tú ves procedimientos en algunos apologetas, evidentemente muy copiados o mimetizados de lo que vienen haciendo muchos evangélicos, de simplemente atacar por atacar, ni siquiera los estás atacando y ya te están atacando y están diciendo que es apologética. No, lo tuyo no es apologética porque no te estás defendiendo, compadre, tú estás atacando. No sé si me estén captando la idea, ¿va? Voy a poner un ejemplo de lo que me pasó en mi caso, que yo he tenido que aprender un tanto a la buena y a la mala en esto. Varios de los casos con los cuales yo me enganché con evangélicos, algo que yo les reprocho es de que después se me ofendían si arremetía yo contra ellos. Y les decía que uno de ellos me decía, la pelota está en tu bando. Si tú sacas un video, pues yo te lo voy a contestar. Si tú vientas la pelota para mi lado, pues entonces yo te voy a contestar. Yo le digo, eso es lo que es ser cínico. Yo ni te conocí en el planeta, tú fuiste el que llegaste y te metiste, yo estaba hablando con otra persona que a su vez él empezó a atacarme, un pastor como tal, y tú vienes y todo, entonces tú das un golpe y yo te lo regreso y tú dices, bueno, me dices un golpe, te lo voy a regresar, pero ¿quién dio el primero, compadre? No seas cínico. Entonces, este comportamiento que no me admira, ya a estas alturas no me admira, este tipo de porquería, de marrullería con la que se manejan varios evangélicos en internet,
eh, hay que reconocerlo que varios católicos lo están teniendo. Y con eso ya no son apologetas. Porque apologética es defenderse ante un ataque. Y estos apologetas católicos están atacando. No se están defendiendo, están atacando. Analízate, católico. Por lo tanto, ¿estás defendiendo o estás atacando? Cuando tú vas a producir un material de apologética, piensa y sé honesto. No deformes tu conciencia moral como la han deformado muchos evangélicos y que hacen marrullerías sin remordimiento alguno. Tú tienes que revisarte. Yo voy a hacer este video, voy a hacer este meme, voy a hacer esta producción, voy a hacer un videoblog de apologética. ¿En verdad me estoy defendiendo? ¿O mi intención es atacar? No te mientas. O aunque te vayas mintiendo, si tu intención es atacar y no defenderte, vas a tener que dar cuentas delante de Dios, porque para Dios todo tu interior y tu conciencia le está revelado. Él sabe verdaderamente tu intención. Entonces yo creo que tiene que empezar. No esperemos que ellos la vayan a tener. Va a ser muy difícil que muchos evangélicos la tengan, por muchos factores que ahorita no me voy a meter. Pero nosotros los católicos, me sorprende que nos estemos... Es curioso que los apologetas católicos estén protestantizando en los medios de hacer apologética. Y quizá ni se están dando cuenta. Ellos dicen, no, 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 no. Todo lo que tenga que ver con protestantes evangélicos, fuchi, 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 compadre. Estás agarrando las mismas estrategias que estos compadres están haciendo para atacarnos a nosotros. Y una de ellas es de que posiblemente tú ya no estás defendiendo, tú estás atacando. Y con el hecho de estar atacando, ya no es apologética. Porque apologética implica la defensa ante un ataque. ¿Ok? Algunos me dirán, o se querrán justificar, bueno, no me están atacando así como personalmente, pero veo ataques aquí, veo ataques allá, y entonces tengo que salir como Superman. Listo, ciertamente tienen rato atacando, llamándonos que la ramera y que todo, tienen rato haciendo eso, ¿no? Y sobre todo en Latinoamérica, las denominaciones, sobre todo de extracción pentecostal, a cómo les encanta meter un virus de odio a todo lo que tenga que ser católico, y embrutecen a las personas con eso. Y evidentemente vienen muchos ataques a partir de ahí. Pero yo lo que he ido aprendiendo es que hay que tener inteligencia para no engancharse con oportunistas e incendiarios. Porque tú dices, ah, no, pues ahora sí me voy a defender porque fulanito me sacó un video y me dijo que tal, tal, por cual. Más discernimiento, hermanos. Porque al final, supuestamente los estamos combatiendo y en muchos casos les estamos dando promoción. Que eso es lo que quieren. Eso es lo que quieren. Entonces, fíjate que hay que ser un poco más inteligente al respecto con esto de saber defenderse. Primero hay que entender que defenderse no es tener la iniciativa de ataque, sino ante un ataque corresponder con una defensa. Y entonces hay que revisarnos si nuestro material de apologética tiene el interés genuino de defensa o si simplemente bajo el disfraz de defensa en realidad viene un ataque virulento. Ahora, las razones de por qué muchos apologetas católicos han entrado en esta dinámica muy de los evangélicos catolifóbicos, de estar atacando y atacando y atacando. Esas razones del ataque. Pues mira, muchos te salen con la misma cantaleta que muchos evangélicos suelen decir a la hora de atacar a la iglesia. Esto no lo hago porque odie a los hermanos católicos, esto es porque los amo, porque amo la verdad, amo a Cristo, ¿va? Y muchos de estos apologetas que se van protestantizando en la forma de hacer apologética, me salen con la misma marrullería. Yo primeramente les diría, ok, por amor a la verdad y a Cristo. Ok, Cristo nos mandó predicar, no atacar. Díganme en dónde Cristo mandó atacar. Cristo nos mandó a predicar, a evangelizar. Y como católico tienes que entender que la apologética es solamente una parte de la evangelización. Un apologeta
que crea que está evangelizando solamente por hacer apologética, se equivocó. Su apologética tiene que estar vinculada a la totalidad de lo que implica evangelizar. Y cuando no lo hace, se queda precisamente en una visión de la apologética protestantizada. Jesús mandó evangelizar, no hacer proselitismo, en el sentido negativo del término proselitismo. Contemplemos algo, miren, es interesante que los apologetas, tanto católicos como evangélicos, muy pocos, por ejemplo, estén debatiendo, por ejemplo, con el Islam o con ateos y agnósticos. Y muchos se justifican, de los dos bandos, se justifican diciendo, bueno, es que en Latinoamérica todavía no hay tantos ateos, no hay tantos musulmanes. Para su información, los musulmanes son la religión más grande del mundo. Que no los veas ahorita en Latinoamérica, ve cómo se están metiendo a Europa. Con esto yo no estoy hablando que hay que hacer una cruzada ahorita contra los musulmanes, porque para empezar yo diferencio entre musulmanes e islamistas, ¿verdad? Los radicales estos y fanáticos. Pero bueno, el fenómeno de esta islamización que está pasando, de mí se acuerdan, mañana la vamos a tener aquí en el continente americano. Y nos van a agarrar dormidos, jalándonos del chongo entre católicos y evangélicos. Entonces, este tipo de apologetas, fíjate que se encasillan. El apologeta evangélico está duro y friegue con los católicos. Y el apologeta católico anda friegue con los evangélicos. Y hay un fenómeno que se les está pasando. Ya la religión más grande del mundo es el Islam. Y segundo, el grupo de mayor crecimiento en Occidente son los ateos y los agnósticos. Vean cómo está también Europa. No, pero que todavía en Latinoamérica, mira, muy bien Benedicto dijo que hay apóstatas que realmente renuncian explícitamente a la fe, pero dice que hay una apostasía inmanente. Es decir, tenemos en la iglesia católica e inclusive evangélica, protestante como tal, muchos que profesan una fe solamente por encimita, pero en su praxis de vida diaria ya han apostatado de ese rato. Es decir, que no están tan lejos todavía los ateos y los agnósticos de nuestras tierras. Y de eso no se está haciendo apologética. Con respecto a estas partes, no se está haciendo defensa de la fe frente a estos dos retos que son inmensamente mayores que lo que representan los protestantes y los evangélicos o lo que representa la Iglesia Católica para ellos. ¿Y por qué? ¿Por qué? Porque claro, es más sencillo atacar a quien tiene una mínima base de lo que yo creo. Estamos hablando de que los apologetas católicos les es más fácil agarrar la guerra contra los evangélicos porque hay una mínima base para entendernos. Es decir, por mediocres. Porque al ateo no le pueden salir con versículos de Biblia. Tienen que empezar a usar más el cerebro. Porque un musulmán no le puede sacar versículos estrictamente de la Biblia, aunque tienen su raíz también algunas cuestiones bíblicas. Para empezar, tendrías que saber cómo relacionarte con un musulmán. Entonces, se va a oír feo. Mucha de la podredumbre o del empobrecimiento de la apologética católica, y ya no se diga evangélica, tiene que ver con mediocridad. Al evangélico se le va a hacer 1000 veces siempre estar fregando al católico porque aunque sea un católico súper norteado, súper ignorante, tiene una mínima base. Ese evangélico no tiene que trabajar mucho su cerebro. Es más, le escuché a un evangélico de estos que se dicen apologetas, bueno, apologistas ellos se dicen, pero bueno, ya expliqué lo de las palabras. Y él decía, no, yo sí he hablado contra el dios de los budistas y todo eso. Y espérate, me daba ganas de decirle, era un video. Espérate, los budistas ni siquiera tienen dios. Porque para ellos Buda no es un dios. Ya de entrada, en esa frase tú ves que son unos totales ignorantes del budismo. Entonces te das cuenta que hay mediocridad. Inclusive en el mismo ataque que hacen a la Iglesia Católica hay mucha mediocridad porque muchas veces pues lo que nos
molesta a nosotros los católicos es de que ellos asuman cosas que ni siquiera nosotros creemos o no las creemos así como ellos dicen que las creemos. Pero hay que reconocer que también nosotros estamos teniendo esa actitud para con ellos. Ahora, ellos nos tendrían que entender. Ellos la tienen más fácil porque nosotros sí tenemos un magisterio oficial. Nosotros, imagínate, para saber si cree esta persona X cosa, pues verdaderamente tengo que ir con cada uno porque son tantas denominaciones y aunque se dicen evangélicas, algunos dicen que esto no, que esto sí, que no. Entonces ellos tendrían que tener un poco más de paciencia, ¿va? Pero hay que ser honestos. Muchos católicos ni siquiera tienen la intención de conocer. Antes de debatir, conocer qué es lo que piensa esta persona, qué es lo que cree esta persona, ¿va? ¿Por qué? Porque es realmente nuestra apologética es bastante mediocre, ¿va? Bastante mediocre. Eh, Además, bueno, esto es simplemente como una cuña para si este video lo está viendo algún evangélico, sépanse que a lo menos en México ustedes llegaron a territorio mexicano como un plan de la masonería. Y les puedo probar eso, ¿eh? Porque ante la persecución religiosa que no pudo tirar la fe católica en México, entonces empezaron a importar de Estados Unidos, la masonería, sobre todo Estados Unidos con la masonería de México, estos credos evangélicos y protestantes para empezar a fragmentar y dañar a la sociedad mexicana en lo más fuerte que siempre ha tenido, que es en su fe católica, ¿verdad? Entonces esto se lo pongo, investiguenlo, si realmente son honestos, investiguen, vayan de dónde viene su iglesia y váyanse hasta el último, y se van a encontrar sorpresas. ¿Esto por qué lo digo? Porque miren hermanos, muchas veces estos pleitos se regodea Satanás, porque precisamente lo que estamos provocando es darle honor a su nombre. ¿Qué significa diablo? En griego, diabolos, que significa el que divide, el que fragmenta. Y en una sociedad, por ejemplo, México, eh, podemos haber católicos y, por ejemplo, protestantes. Pero si nuestra división también fragmenta nuestra similitud en mínimo en la nacionalidad y empieza a fragmentarse ahí, pues imagínate, ¿cómo puede salir adelante un país con ese tipo de fragmentación? Y eso lo ha logrado Satanás. Y esto ha venido desde atrás. Yo no estoy diciendo que ellos sean de Satanás ni nada, pero todo este proyecto ha sido un proyecto de masonería, a lo menos en México. ¿Eh? A lo menos en México. Esto con el aspecto del Islam, del crecimiento de estas poblaciones y cómo el crecimiento, a lo menos en México, de las denominaciones protestantes y evangélicas son fruto de una estrategia masónica. ¿No? Entonces, esto simplemente por una cuñita de cultura general. Entonces, si es por amor a Cristo que estás defendiendo y te dices apologeta, ¿por qué no nos comportamos como Cristo? Alguien me podría decir, sí, bueno, pero Cristo fue duro y hasta violento. Yo mismo he dicho esos argumentos y los seguiré sosteniendo. Le dijo Herodes zorro, a los fariseos les dio con una diatriba contundente, les dijo raza de víboras, sepulcros blanqueados, etc. Pero eso es solamente una parte de Cristo. Cristo también fue tierno. Cristo también cayó y se dejó humillar. Cristo también lavó los pies, incluidos los de Judas. Y este es el problema. Cuando tú te preguntas, los apologetas católicos, me queda claro que en la dureza, la frontalidad, la valentía, la están teniendo la mayoría. Listo. Pero Cristo no solamente fue eso. Volvemos a la parte de la integridad que tanto nos está fallando a los católicos. La apologética no es solita, como si la evangelización fuera pura apologética, no. Se te están olvidando todos los contextos de lo que implica evangelizar y no los estás tocando. Más aún, estás como sectarizando la apologética. Te vas a equivocar, hermano. Y ahora, a la hora de hacer apologética, solamente agarras el estilo duro, frontal, que Jesús sí lo tuvo. Pero cuando lo separas de los actos de ternura, de amor, de cuando Él cayó, cuando Él se dejó humillar, cuando Él lavó los pies, te vas a equivocar, hermano.
Porque quiero que nos preguntemos, ¿a cuántos apologetas, por ejemplo, los has visto con actos de ternura contra esta gente? Digo, yo entiendo que humanamente no te dan ganas cuando ves cómo despotrican contra la Iglesia Católica, cómo mienten, cómo calumnian, cómo hacen sus marrullerías, pues ganas así como de ser tierno no te dan ganas, ¿verdad? Pero hay que comenzar a tener gestos de esos, porque si no, no estamos haciendo apologética completa. ¿Cuántas veces has visto gestos de ternura de un apologeta católico con respecto a un protestante? ¿Cuántas veces has visto un apologeta católico callándose y dejándose humillar? O lavando los pies, tanto explícitamente o implícitamente, un acto de servicio. No, pareciera como que la apologética pareciera, y estamos mandando un mensaje malo, solamente se puede hacer con dureza y confrontando y dejando en ridículo y evidenciando. Eso precisamente es por eso que digo que hemos abaratado la apologética. ¿Y por qué estamos haciendo todo esto? Cayendo tan bajo como ellos. ¿Por qué? Ya lo dije también en un video. Porque estamos heridos. Nuestra defensa, aunque es bien intencionada, se deforma por nuestras heridas emocionales, espirituales, interiores que llevamos. Pocas palabras, yo detecto que mucho de la apologética y de la evangelización en general se está echando a perder porque estamos respirando por la herida. Tenemos la mayoría la recta intención y la buena intención, pero estamos respirando por la herida. Signos que revelan esto, de que estamos respirando por las heridas. Mira, cuando una persona ve como objetivo fundamental, total, innegociable, estar siempre seguro, siempre victorioso, siempre ganador, estamos hablando de heridas, de miedos que lleva. Una persona sana emocionalmente no le teme a no estar del todo seguro. De hecho, eso lo habla mucho el Papa Francisco, que él no quiere una iglesia instalada, que se sienta bastante segura porque se piensa pudrir. Cuando tú ves en la historia, de hecho saqué hace unos días, una imagen que puse en Instagram y en Facebook, en donde les decía, digámonos la verdad, la historia nos dice que cuando la iglesia ha estado segura económica y políticamente, ha terminado en su gran mayoría modificando, mediocrizando el mensaje del Evangelio. Y entonces, ¿cómo renueva la iglesia? El Señor con un Francisco de Asís. Si están bien cómodos política y económicamente, ahí les envía un pobrecito como Francisco de Asís para renovarla verdaderamente. Y así en toda la historia de la iglesia, ¿va? Entonces, cuando ves apologetas tan preocupados por sentirse seguros, o sea, no es por amor a la verdad de la doctrina, sino por tener una doctrina que los haga sentir seguros, que los haga sentir victoriosos en los debates, que los haga sentir ganadores, triunfantes. Alguien me va a decir nuevamente, pero están igual los evangélicos. Desde luego, la inmensa mayoría, lo único que les preocupa es sentirse victoriosos, seguros, puros, santos, inmaculados, y por eso te avientan católicos, hijos del diablo y todo eso. Pero ahora aplícatelo. Si tú estás tomando ese mismo comportamiento, estás agarrando lo peorcito de ellos. Te estás protestantizando a la forma de hacer apologética, hermano. Otro signo de que estamos respirando por las heridas, muchos están haciendo apologética y en general evangelización para manipular o inclusive para sacar algún beneficio. A mí no me lo cuentan, ya después voy a hablar más al respecto. Con esto de monetizaciones, de negocios, de etcétera. Mira, si el animalito ese que está escondido tiene 2 patas, 2 alas, un pico y hace cuacuá, no necesito un doctorado de Harvard para decir que es un pato.
Y cuando yo veo muchos de los proyectos de evangelización y muy en especial también de apologética, te das cuenta que muchos de los apologetas católicos, ya no se diga evangélicos, pero católicos, son manipuladores o son gente que quiere sacar algún tipo de beneficio económico, de fama, de lo que sea. Pero son intereses personales. En ese momento ya estás pudriendo la apologética. Ya estás pudriendo la apologética. Y ojo, aun cuando la apologética implica una defensa intelectual argumentada, es casi imposible convencer con argumentos a alguien que su principal problema lo tiene en el corazón. Es decir, si estamos, los apologetas católicos, estamos esquivando un proceso de sanación interior, y ya no se diga los evangélicos igual, entonces, ¿y tú crees que vas a convencer a ese evangélico respirando por las heridas y con argumentos que llegan al intelecto del herido, del evangélico herido, pero no al corazón? ¿Te crees que nos vamos a entender algún día? Igual yo les podría decir ese consejo a los evangélicos. ¿Te crees que tus argumentos y tanta Biblia va a convencer? No convence a nadie porque el problema no es de aquí, el problema es de acá. Y esto es lo irónico, que tú te puedes preparar académicamente mucho, por ejemplo, de las cosas que ha hecho este hombre, el Gary Lee. Yo le hubiera dicho a esta hermana Susi, fíjate la misma gesticulación que él tuvo, que él ha tenido en sus videos, sobre todo cuando hace humillaciones a la Iglesia Católica. En realidad no tenemos un mínimo de discernimiento de decir, wow, esta persona tiene heridas graves en su corazón. Todo este tipo de verborrea en contra de la Iglesia Católica, de estos actos blasfemos que ha hecho, sacrilegios, profanaciones, no es más que el fruto de las graves heridas que le han provocado o que se ha provocado interiormente. Y creemos que con retarlo él va a cambiar. No, hombre, tenemos que ir al corazón, porque su problema no es el intelecto, es de acá. Me encanta el testimonio de Fernando Casanova por una cosa. A Fernando ciertamente fueron las razones, pero cómo se llevó el proceso de conversión de su esposa, fíjense que fue más por el corazón. No necesitó tanto argumento. Y los argumentos se los dio día y noche Fernando, y no fueron suficientes para que su esposa se hiciera católica. Y muchos apologetas católicos se están olvidando de esa parte. Que la apologética no va a ser victoriosa simplemente por el hecho de la argumentación. Aun cuando, por definición, la apologética es un acto de argumentación, es casi imposible convencer con argumentos a quien está herido de su corazón. Te puede escuchar y entender los argumentos, pero como tiene ese evangélico odio contra la Iglesia Católica porque le han dicho mentiras, porque inclusive algún católico le hizo daño y todo eso, te crees que tus argumentos, por muy teológicos, bíblicos, exegéticos, hermenéuticos que tengas, lo va a hacer cambiar. No, hombre, no seas ingenuo, porque su problema es de odio, su problema es del corazón. Entonces, pues estamos gastando energías en esto de hacer apologética si no identificamos que hay muchas heridas en estos hermanos. Y segundo, que hay muchas heridas en nosotros. Y por eso nos estamos pareciendo tanto a la hora de reaccionar con calumnia, con marrullería, porque estamos igual de fregados que ellos a nivel interior. Venimos de familias disfuncionales. Hay que empezar a decirnos la verdad, hermanos. Mínimo a diagnosticar la real enfermedad, que no necesariamente es solamente intelectual, falta de formación, sobre todo el corazón, hermanos. Entonces voy a pasar a cuestiones ya más concretas de que puedan ayudar a renovar, a restaurar la apologética católica. Evidentemente, al ser argumentativa, por definición, la apologética tiene que haber una formación académica, ¿no?
Tenemos demasiados, hermanos, demasiados apologetas wikipediados y googleizados. Demasiados, ya no se diga también evangélicos, pero gente que está debatiendo y todo esto simplemente en Wikipedia, Google investiga, etcétera. Están cayendo en un síndrome del periodista. Y esto no se ofendan los periodistas, porque la frase me la dijo precisamente un periodista. Me acuerdo que una vez me dijo un periodista en Miami. Me dijo, ¿sabes qué? Nosotros los periodistas somos un mar de conocimientos, pero con 3 centímetros de profundidad. Así están los apologetas en este tiempo en Internet. Son apologetas wikipediados, googleizados, pero nunca se han tomado un tiempo de hacer estudios organizados, sistematizados. Y eso evidentemente pues afecta en la manera de cómo estamos haciendo apologética. No estoy diciendo que solamente el que tenga un título de algo se puede llamar apologeta. No estoy diciendo eso. Lo que estoy diciendo es que estamos viviendo en un tiempo en donde ya la misma formación sistematizada no está tan lejos de ti. Puede haber cursos inclusive gratuitos, inclusive en universidades. Hay que ser muy inteligentes porque hay cursos inclusive. No podemos decir que las credenciales académicas es lo que vale, porque yo he conocido bastantes herejes, tal cual, herejes, que dirigen facultades de teología en universidades católicas. Decía el padre Santiago Martín en una homilía, a veces los cursos de Biblia son la mejor manera de hacer gente atea. Porque en verdad, entonces hay que ser bastante prudentes, inteligentes, pero si te fijas, si empezamos simplemente en empezar a investigar en dónde puedo tener una buena formación a nivel bíblica, teológica, que sea en algún tipo de universidad o una congregación religiosa, que verdaderamente sea fiel, ortodoxa, ya te va a llevar mucho tiempo. Pero no, la queremos a la mediocre. Me meto nada más en Wikipedia, en Google, me bajo a veces hasta ilegalmente algunos libros que no tendría que bajarme, pero bueno, ya me los bajé, etcétera. Y ese es el nivel, esa es la estatura de la apologética que se está haciendo en muchos, ¿verdad? Entonces, para empezar a restaurar la apologética católica, tiene que haber una formación académica seria. Y aquí viene una dimensión que para mí me parece más importante inclusive que la académica, que es la formación espiritual. Y no les voy a decir tantos choros mareadores. Voy a soltar preguntas y los que se dicen apologetas católicos, pues no me respondan. Respóndanse, váyanse delante del Santísimo, agarren estas preguntas y con honestidad, aunque les duela, respóndanse. Que muchas de las respuestas que van a dar pueden ver si ustedes son parte de los que verdaderamente están restaurando la apologética, levantando la apologética católica, o más bien de los que están cooperando a su putrefacción. Ahí les van algunas preguntas. Apologeta, ¿vas a misa diario? ¿O a lo menos intentas ir a misa diario? Apologeta católico, ¿te confiesas mínimo una vez cada 15 días? O bueno, te la voy a dejar más librerita. Mínimo una vez al mes. Digo, Benedicto se confesaba, el gran teólogo se confesaba una vez a la semana. Apologeta, ¿cómo andamos en eso? Apologeta católico, lees la palabra de Dios no para preparar debates solamente, no para preparar temas, no solamente para eso, sino fundamentalmente para que la palabra de Dios te confronte en tu vida. ¿Cómo andas en eso? Y esto diario, ¿eh? Apologeta católico, ¿adoras a Jesús Eucaristía diario? Sea en una capilla de adoración perpetua, sea en un sagrario, o sea si sea una iglesia cerrada, arrodillarte afuera sabiendo que en el sagrario está tu Señor. ¿Tienes un momento de adoración eucarística diario, apologeta católico?
Digo, porque a mí no me apantalla con que hagas debates sobre la Eucaristía, si ni siquiera tienes una vida eucarística. Apologeta católico, me queda claro que puedes debatir sobre la comunión de los santos. Esto es muy importante, la comunión de los santos. Pero ¿estás solamente defendiendo la comunión de los santos en sus bienes espirituales, pero cómo andamos en los bienes materiales? En pocas palabras, ¿qué tanto atiendes al más necesitado? Apologeta católico, ¿cuánto sabes hacer una corrección fraterna? No solamente corregir, corregir cualquiera, corrección fraterna. Voy a dejar en la descripción una conferencia que doy sobre eso para que no me tenga que explayar y que te la tenga que explicar todo. Apologeta católico, ¿cuántos actos de mortificación, de desagravio, de reparación haces por estas personas evangélicas protestantes que agreden virulentamente y con frecuencia, con calumnia, mentira, a la Iglesia católica y todo lo que compete a nuestra Iglesia? ¿Cuánto? Chance ni siquiera sabe lo que es mortificación. Te la digo porque no tengo una charla, creo, de esto. Te digo, repito, mortificación viene de mor mortis, es decir, morir a sí mismo. ¿Cuántas veces has ayunado por el pastor X que dice estupideces en contra de la Iglesia católica? ¿Cuántas veces has hecho, te has ido a la adoración nocturna y pasas una noche en reparación por el tipo de blasfemias, por el tipo de ataques, de profanaciones que hace este tipo de protestantes y evangélicos? ¿Cómo andamos en eso, hermano? ¿Saben qué es lo peor, hermanos? Con esto, defendemos una fe a la que no le creemos. Hay apologetas católicos que están defendiendo una fe en la que no creen. Porque no creemos que podemos vencer siendo humillados. Porque no creemos que muchas veces las peleas se han de hacer en el silencio, en vida eucarística, en fidelidad a lo poco. Pero ya estamos haciendo sistema en la hacer apologética hablando o bravuconeando. Si tú eres un apologeta que, como decía San Juan de Ávila, quien quiera ser padre o madre de almas tiene que aprender primero a padecer, a sufrir por ellas en el secreto. Cuando tenemos apologetas que no están haciendo esto, pues vemos que al final están defendiendo una fe que no creen. Chance, hay varios apologetas me pueden decir, pero ¿qué hago? Yo necesito sacar un video y confrontar y retar un debate y todo ese tipo de cosas. Mira, hermanos, esto sí me da ternurita para con los evangélicos porque es una espiritualidad que ellos no tienen. Por muchas razones que no me voy a meter. Pero nosotros sabemos que solamente en ser almas víctimas, verdaderamente almas víctimas, nos podemos ganar a esas almas evangélicas. Con toda y sus heridas emocionales, con toda y su preparación teológica, filosófica. Y lo hemos visto en tantas personas que se han santificado, por ejemplo, en una cama sufriendo, pero precisamente orando y sabiendo este impacto que podemos detener, como decir, abajo de la mesa. Y que tener apologetas católicos que pareciera que solamente pueden vencer hablando, debatiendo, refutando. Lo entiendo en los evangélicos que no tienen esta espiritualidad de ser almas víctimas. De hecho, también dejo una charla que he hablado sobre almas víctimas y no te queda claro, ¿eh? Pero lo entiendo en ellos. Pero tener apologetas católicos que precisamente por haber hecho de la apologética simplemente una sectita desvinculada a toda la espiritualidad católica, a toda la evangelización católica, qué pena. Qué pena, por eso estamos como estamos, ¿va? Además, una cosa, hermanos, que muchos de los apologetas católicos son laicos y tienen esposa y tienen hijos. Y no les vaya a pasar como le pasó a una chica que le hice hace tiempo una respuesta, que es una youtuber famosa, que es hija de pastores,
y que hace un tiempo salió del closet y entonces ahora sí se despelucó la mujer y entonces habla en contra de la religión, etcétera, y se metió a un confesionario de manera blasfema y profana, y yo al final yo discernía. Esta pasó de un fanatismo religioso a un fanatismo antirreligioso. Porque tú ves su testimonio y ella tenía acercamiento, gusto por el sexo mismo, es decir, por otras mujeres, y ella misma dice que oraba en las noches y le pedía, Señor, quítame estos deseos, estas intenciones, y me daba ganas de decirle, ¿y por qué no te acercases a tus padres? Pero ya después ves otro video y dice, no, 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 mis padres me iban a juzgar, etcétera, pues pastores evangélicos, esto, ya me imagino, mandando a homosexuales al infierno simplemente por tener la tendencia, cosa diferente a la iglesia. La iglesia dice que la tendencia es intrínsecamente desordenada. Pero un homosexual puede llegar a ser santo si se mantiene célibe, si se mantiene peleando contra la tendencia, como otras tendencias más que hay de pecado. Todos tenemos tendencias que van al pecado. Pero en la medida que le damos la pelea, que no nos abandonamos a eso, hasta santo podemos llegar. Y sabemos que muchas denominaciones evangélicas no. Simplemente tener la tendencia, vas para el infierno, compadre. Entonces fíjense que este comportamiento la llevó de un fanatismo religioso a un fanatismo antirreligioso. No les vaya a pasar a ustedes apologetas, sobre todo que tienen esposa e hijos, que el día de mañana estén con la sorpresa de que estos ya se hicieron ateos, agnósticos o de otra religión. ¿Por qué? Porque tuvieron a un padre que tanto defendía la fe, tanto, 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 pero que se le olvidó evangelizar su primera iglesia, que es su propia casa. Dar testimonio en su propia casa. Se metió tanto en una área como esta que olvidó su prioridad, que es su iglesia doméstica. Eso es algo similar como con la batalla que estamos dando con la ideología de género. ¿Eh? ¿Cuántos papás? El matrimonio natural, pero tus hijos ven cómo están como perros y gatos ustedes dos en la casa. O sea, empieza por lo que te toca, hermano, tu propia casa. Sin dejar de dar la lucha a nivel público, ¿eh? Pero empieza en tu propia casa, con tu esposa, con tus hijos. ¿Eh? Conclusión. Primero, hay que prepararnos en estas dos áreas, intelectual y espiritual, principalmente la espiritualidad. Sobre todo porque la espiritualidad nos va a dar capacidad de discernimiento. Aquí yo nunca he creído en recetas. ¿Verdad? ¿A quiénes sí les tengo que dar el debate? ¿A quiénes tienen? Hay que empezar a discernir. Pero si no llevas vida eucarística, vida sacramental, vida de oración, compadre, o sea, no te puedo dar recetas. Empieza a ser fiel en lo poco y serás fiel en lo mucho. Entonces, evangelicemos integralmente para fortalecer verdaderamente la fe de nuestros hermanos. Se me viene un ejemplo al trabajar con muchos jóvenes. Por ejemplo, una niña, un adolescente que tiene verdaderamente una figura paternal en el amplio sentido de la palabra, es decir, no solamente físicamente tiene su padre, sino se comporta moral, emocional y espiritualmente como padre. La seguridad emocional y espiritual que tiene esa niña es grandísima. Le puede venir el niño que más ama a quererla manipular, a sacarla, a meterla en la cama. No va a ser tan fácil. No, que te quiero, baby, etcétera. Pues eso también me lo dice mi padre. Pero ¿por qué las chiquitas al primero se van o se dejan manipular? ¿Por qué? Porque no tienen una figura paterna que las haya reafirmado. Entonces, si nosotros creemos que vamos a reafirmar la fe de nuestros hermanos simplemente con argumentos, olvidando todo lo que tiene que ser la evangelización, y en ese todo lo que tiene que ver la evangelización, por ejemplo, entra la cultura del encuentro que habla el Papa Francisco, de amar y fortalecer esas comunidades. No tenemos vida comunitarias, hermanos. Entonces, pues estaremos gastando de a gratis, ¿ya? Y muy ingenuos, creyendo que estamos fortaleciendo la fe de nuestros hermanos solamente dando argumentos. Cuando la fe la tienes que fortalecer también, que las personas se sientan amadas, acompañadas, etcétera. Todas las áreas además de la evangelización. Es más, yo les digo,
esto lo he dicho en muchas charlas y conferencias en todas partes a las que he ido, grupo o iniciativa católica que no esté formando almas eucarísticas son grupos o iniciativas protestantizadas. Que están siendo muy agresivos los protestantes, etcétera. Mira, si tienes un católico eucarístico, no le pasa nada. Absolutamente nada. Ni cosquillas le van a hacer, así se le vengan todas las sectas. Pero digámonos la verdad, los propios evangelizadores ni siquiera son verdaderamente almas eucarísticas. Los apologetas actualmente ni siquiera son verdaderamente almas eucarísticas. ¿Qué van a andar formando almas eucarísticas cuando ellos ni siquiera la están teniendo? Y muy ingenuos creyendo de que, no, los estoy asegurando dándoles temas de apologética, compadre. La cosa es hasta más sencilla. Tú forma almas eucarísticas que tienen que comenzar por tu ejemplo y verás que nos hacen los mandados cualquier tipo de manipulación, marrullería, confusión que quieren meter de evangélicos y de otras religiones y políticas, etcétera. Segundo, no nos enganchemos. No demos, esta es una de las lecciones que yo he aprendido, no demos publicidad día gratis. La inmensa mayoría, yo les puedo decir, la inmensa mayoría de los apologetas evangélicos y protestantes que están en internet son oportunistas e incendiarios. Si tú te enganchas en debates, si tú empiezas a hacerles videorespuestas, etcétera, estás dándoles promoción día gratis. Y eso es lo que en pocas palabras quieren. Es decir, tú ves algún ataque, por ejemplo, lo que yo he aprendido es empieza a rebatir sin decir el nombre de la persona. Va a dar pataletas y te va a seguir retando y todo ese tipo de cosas. Se va a querer poner el saco y todo eso, pues que se ponga el saco, ¿va? Pero no demos promoción de a gratis, no demos promoción de a gratis. Si la cosa es más grave, como en este caso de Gary Lee, que se metió a una iglesia de Guatemala y empezó a decir las estupideces que estaba diciendo, reportemos a las autoridades. Autoridades, por ejemplo, si sea de policía o legales, por ejemplo, cuando se empiece a robar el material de uno, en el aspecto de copyright, que ya voy a sacar un video sobre esto del fair use. Todo ese tipo de cuestiones, hagámoslas. No necesitamos hablar con ellos y rebatir por qué tú haces esto y todo eso. No, tomemos las medidas simplemente, ¿verdad? O sea, yo si encuentro a este hombre, yo le digo, salte. Si no dices a la buena, le subo la voz. Y si no, yo lo saco. Si es que no veo a algún policía, policía, hágame el favor de sacar a este hombre, ¿verdad? Entonces, no nos enganchemos. Respondamos a argumentos sin estar nombrando gente. Si hacen cosas que ya tienen que ver con aspectos legales, sin problema, hablemos, denunciemos a la policía, a las autoridades eclesiásticas, a cuestiones legales como el aspecto del copyright y todo eso. Y por abajito te respondo, pum, 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 hacemos esto, pero no me voy a enganchar en dramas noveleros, compadre. Entonces, todo esto porque sigo creyendo que esa profecía que dijo Benedicto XVI en los 60 de que la iglesia iba a ser más pequeña pero más auténtica, yo creo que la tenemos que entender, ¿verdad? Pareciera que muchos de los apologetas católicos quisieran ver que no se nos vayan, se nos están yendo, e inclusive muchos apologetas evangélicos sacan la bandera, se les están yendo católicos a la iglesia en Latinoamérica, pues que te hagan provecho, cómetelos con tu pan, compadre. Yo creo fervientemente en eso de Benedicto XVI. La iglesia de Cristo, la iglesia católica del futuro va a ser más pequeña pero más auténtica. Bendito sea, yo no quisiera que se fuera nadie, pero mira, si vas a estar adentro para estorbar, pues mejor vete. Claro, hay que evitar ser puritanos. Nosotros vamos a ser el resto fiel, puros y santos. No, el que persevere no necesariamente va a ser el puro y santo, sino el que sepa dar la batalla en la autenticidad. Cosa que no le está aplicando mucho a los apologetas actualmente, ¿verdad? Y a los evangelizadores en general, esto de ser auténticos, transparentes. Sobre todo por lo esto que les digo que muchos tienen sus intenciones monetarias o de fama y todo eso, no las dicen, ¿verdad? Pero por ahí va la cosa también. Tengamos, al ser una iglesia más pequeña vamos a tener una cultura más del encuentro. Me recuerdo una experiencia que dijo el Papa en Brasil, en una entrevista que dio el Papa Francisco, que dice que en una población en Argentina, creo en Argentina, mandaron a un misionero que hace rato que no iba un sacerdote para esa comunidad pobre, creo que indígena casi. Y se encontraron con que habían llegado ya alguna secta
protestante o evangélica. Y los pobladores lo corrían al padrecito. Tanto los estuvimos esperando y no llegaron, etc. Pero pues el padrecito pues ya se va. Y una viejita, una señora, le dice, yo pienso lo mismo, váyase porque no les interesamos en todo este tiempo. Pero venga, le voy a confesar algo. Y agarró al padre, esto lo cuenta el Papa Francisco, y lo metió a la recámara, la señora, y abrió el closet, y en el closet tenía una imagen de la Virgen. Dice, yo sigo amando a nuestra Santísima Madre, pero simplemente nos hemos hecho protestantes porque el que llegó a venir a ayudarnos fue este pastor, ¿va? Pero sépale que yo seguiré siendo católica. O sea, ven, hermanos, o sea, ni siquiera son los aspectos de los argumentos, porque la fe de nuestro pueblo está ahí. Entonces, la apologética que se queda en un aspecto meramente intelectual, argumentos, y no conecta, por ejemplo, con el aspecto pastoral, en este caso de la misión, de ir a acompañar a esta comunidad. Yo quiero ver cuántos apologetas realmente tienen una vida pastoral fructífera en este sentido, o si se dedican solamente a dar bibliazos, o versiculazos, o argumentos teológicos. Termino con una última cosa, quizá la más importante. Si eres apologeta católico o quieres hacer apologética católica, te pregunto, ¿quieres la unidad? ¿O quieres ganar debates? ¿O quieres no perder? ¿O quieres que ya estos evangélicos no nos molesten? Qué pobre sería una apologeta que solamente se dé por bien pagado si ya no le siguen molestando. O si ya ganó el debate. Tenemos que buscar la unidad, porque es el deseo de nuestro Señor. Padre, como tú y yo somos uno, que ellos sean uno para que el mundo crea. Y hay que empezar en decir que las divisiones, las fragmentaciones que ha habido en la iglesia han sido dolorosas. La unidad va a ser también dolorosa. Y por eso tenemos que estar capacitados para sabernos humillar, para saber padecer precisamente por estos hermanos, para saber padecer, para hacer actos de reparación de todo este tipo de blasfemias, sacrilegios, profanaciones que ellos hacen y que en este momento ni se están dando, quizá muchos dando cuenta de lo grave que están haciendo. Saber padecer, porque la división es dolorosa, la unidad va a ser dolorosa. Pero ¿cuántos apologetas católicos ven en aquella persona el deseo de que seamos uno? Evidentemente en la única iglesia que fundó Cristo. No estamos hablando de ecumenismos baratos, pero no buscamos la unidad. Buscamos ganar el debate, buscamos no perder, buscamos que ya no nos estén fregando y no molestando. Con protestantes maduros, ahí sí puede haber diálogo, ahí sí puede haber debates, pero les repito, mínimo el 90% de los que están en internet no son maduros. Por lo tanto, ni gasten tiempo con ellos. Váyanse a universidades, váyanse en otros contextos en donde vas a encontrar protestantes y evangélicos serios. Igual también les digo evangélicos y protestantes, si quieren abaratarse, sigan debatiendo con los apologetas que pululan por internet que se dicen católicos. Si quieren algo serio, váyanse a universidades católicas, a otro tipo de foros en donde verdaderamente con respeto, seriedad, se van a hablar las cosas bien. Y no hablando desde la herida, ¿no? Además, debería surgir de una vida comunitaria en la que se aprendiera a reconciliarse, a aceptar las diferencias, las propias tinieblas, a celebrar. Esto lo están haciendo mucho el movimiento focolar de la Iglesia Católica, que ha hecho como ciudades en donde se pueden compartir con otros credos, sin estar haciendo un ecumenismo barato. Pero mínimo para enterarte qué cree el otro, qué piensa el otro. Bueno, yo creía que de ustedes eran esto. Miren, cuando los protestantes y los evangélicos tengan ese comportamiento para con nosotros y nosotros seamos también abiertos para compartir esto, una de las cantaletas que la dicen día y noche se va a acabar. Esto de que somos idólatras. Pero no les interesa a ellos tener vida comunitaria con nosotros. Bueno, en nosotros hagámoslo con aquellos que sí tienen apertura para esto, ¿no? Si no pasa,
pues lo único que yo estoy esperando es, si la cosa sigue así como en putrefacción acelerada estamos teniendo, pues la única cosa es de que ya viene la persecución y va a venir dura, y quizá pues tengamos que esperar lo que el Papa Francisco le llama el ecumenismo de la sangre, ¿va? Cuando vean que el peor enemigo no era la Iglesia Católica, los evangélicos, y nosotros no veamos y entendamos que el peor enemigo no son los evangélicos, sino otros frentes que nos van a derramar nuestra sangre, posiblemente en ese momento podamos sentarnos con madurez, quizá ya al final de nuestra vida, ¿eh? Porque estaremos derramando la sangre, pero bueno, habrá un ecumenismo de la sangre y entenderemos que hemos gastado tiempo en tantos pleitos que simplemente no dignifican ni glorifican al Señor que decimos amar. Los dejo aquí, me gustaría decirles más cosas, pero ya es 1:15, así que los dejo con esto. Dios les bendiga.